Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Cuando planeamos desarrollar una aplicación en Power Apps, la mayoría de veces no partimos de cero, sino que ya tenemos algo desarrollado, lo que llamamos aquella herencia de bases de datos, de otros sistemas que hemos estado utilizando hasta ahora. Muchas veces este origen de datos con el que hemos estado trabajando es un SQL. Y lo que queremos es convertir aquello que trabajábamos antes directamente con SQL, pues yo qué sé, desde una aplicación hecha en un script de PHP o en Visual Basic, cualquier lenguaje, normalmente utilizamos el SQL como lenguaje de conexión con nuestro origen de datos. Cuando nos planeamos trabajar con Power Apps, ya no utilizamos más ese lenguaje, sino que utilizamos el lenguaje de Power Apps para acceder a cualquier tipo de dato, ¿vale? Utilizamos el filter, el sort, todas las funciones que hemos ido viendo para trabajar con esos orígenes de datos. Muchas veces las instrucciones o las sentencias SQL que estamos utilizando antiguamente en los sistemas heredados son complejas, ¿vale? Trabajan con diferentes tablas, utilizan diferentes uniones entre los diferentes datos de estas tablas y utilizamos funciones propias de ese lenguaje que ahora habrá que traducir al Power Apps. Esto a veces supone pues tener que esforzarnos en conocer bien cuáles son estas funciones de Power Apps que podemos utilizar para conseguir aquel objetivo que conseguíamos antes utilizando el lenguaje SQL. Vamos a ver un ejemplo de este tipo, una sentencia en SQL, en este caso con Transact SQL, que es el lenguaje SQL para Microsoft SQL Server, pero serviría también pues cualquier otro lenguaje SQL como el de MySQL para poderlo aplicar, ¿vale? Veremos cómo convertimos esa select del SQL en unas sentencias o unas funciones en Power Apps que nos hagan el mismo resultado. Una de las cosas que siempre ocurren o con el problema que siempre nos encontramos al pasar a Power Apps y trabajar con funciones complejas de acceso a estos datos es el problema de la delegación. Hemos hablado muchas veces en muchos videotutoriales de qué es la delegación y incluso en algunas ocasiones hemos visto sistemas mediante los cuales podemos salvar esa delegación. En este caso nos veremos forzados también, si queremos hacer esa consulta sobre un origen de datos grande, a trabajar con esa delegación o ver de qué manera podemos salvarla para poder obtener todos los datos sin ningún problema. Y como siempre ocurre cuando desarrollamos una solución en Power Apps, pues vamos a encontrarnos con algunas dificultades y por tanto vamos a ver cómo las solucionamos con diferentes funciones. Por tanto, hoy veremos también funciones que a lo mejor no hemos visto en ninguno de los videotutoriales anteriores, pero que son muy interesantes. Por tanto, empezamos. Primero de todo, dejadme que os muestre cuál va a ser nuestro origen de datos, cuál va a ser la base de datos de SQL con la que vamos a trabajar. En este caso, tengo un SQL Express instalado en mi equipo. Luego veremos cómo desde Power Apps, aunque también lo hemos visto en otros videotutoriales, enlazamos con mi equipo y por tanto con la base de datos que tengo instalada. Y con lo que vamos a trabajar va a ser con una base de datos de ejemplo de Microsoft, la base de datos Norwin. Aquellos que hayáis trabajado con Access alguna vez, seguro que habéis visto esta base de datos, puesto que es la típica que se nos trae de ejemplo, sobre todo en Access, pero también en SQL, ¿vale? Para que podamos hacer nuestros primeros pinitos con el SQL, ¿vale? Entonces, Norwin es una base de datos que implementa básicamente un sistema para administrar pedidos, ¿vale? La base de datos o la tabla principal sería orders, ¿no? Que serían los pedidos
que nuestros clientes nos realizan. Estos pedidos o esta tabla de pedidos tiene un campo que es Customer ID, que sería el ID de nuestro cliente, aquel que nos ha hecho el pedido, y luego tendría también un ID del empleado, ¿vale? Que ha hecho ese pedido, ¿vale? Estaría por aquí, aquí, el Employee ID, ¿vale? Sería el ID del empleado que ha cursado ese pedido. Bueno, dentro de esta tabla, ¿vale? Pues tenemos la fecha del pedido, temas del transporte, etcétera, ¿vale? Pero básicamente lo que sería la cabecera del pedido, ¿vale? Luego, evidentemente, tenemos las tablas de apoyo. Por un lado, tenemos Order Details. Order Details sería la tabla de detalles del pedido, o sea, por cada pedido pueden haber varios registros de Order Details, porque serían los diferentes productos que se me han pedido en ese pedido. O sea, yo tengo el pedido número 10.248 y dentro de ese pedido se me pide el producto 1, 5 unidades, el producto 2, 20 unidades, el producto 3, 14 unidades. Por tanto, yo tendré 3 líneas de este pedido. Estas líneas de este pedido estarían en esta tabla. Aquí estamos viendo que, aparte del ID del detalle, tenemos el ID del pedido al que pertenece. Como veis, hay 1, 2, 3 líneas para el pedido 1. Aquí tenemos el ID del producto que se me pide en esta línea, las unidades, la cantidad y el descuento, ¿vale? Como veíamos en la tabla de pedidos, ¿vale? La de la cabecera, tenemos un Customer ID, es decir, un ID de cliente. Este ID de cliente se corresponde con la tabla de Customers, ¿vale? Y aquí tendríamos el Customer ID con ya todos los datos del cliente, por ejemplo, con el Company Name, con el Last Name, el nombre, etcétera, ¿vale? La tabla de pedidos tiene también un Employee ID, que sería el empleado que ha hecho ese pedido. Porque en este empleado tiene también su tabla. En esta tabla vemos que tenemos, además del Employee ID, pues el last name, el first name, el nombre del empleado, ¿vale? Su dirección y más datos sobre este empleado. Muy bien, visto esto, sabemos que en la realidad, cuando accedemos a todos estos datos, no nos interesa ver los datos de toda una tabla y luego por separado los datos de otra, sino que muchas veces lo que nos interesa es ver el conjunto de todos estos datos. Esta es la gracia de una base de datos. O sea, yo quiero ver todos los pedidos, pero quiero que cuando me salga el cliente no me salga el código del cliente, el ID de ese cliente, sino su nombre. O sea, que vaya a la tabla de clientes y me saque el nombre. Y que luego de cada pedido me cuente todas las líneas que hay, las unidades y las multiplique por el precio y me saque el total de ese pedido, ¿vale? Y luego, pues si hay un empleado por ahí, el ID del empleado, pues que me saque el nombre del empleado. No sé, siempre que accedemos a los datos de una base de datos, normalmente lo hacemos accediendo a diferentes tablas y uniendo esa información obtenemos el resultado final que queremos, ¿vale? Esto en SQL, aquí tenemos un ejemplo, se hace mediante las sentencias de SQL, como por ejemplo la select. La select es la que nos permite hacer una consulta a esa base de datos y decir qué campos queremos sacar, de qué tablas queremos sacar estos datos, de qué forma se unen estas tablas y, si es necesario, pues los condicionantes o los filtros que queremos aplicar a esa consulta, ¿vale? No voy ahora a entrar en detalle sobre cómo está definida esta select que veis ahora en pantalla, porque aquí lo que queremos es hablar de Power Apps, pero muy rápidamente os explico que en esta select se está sacando el ID del pedido, se está sacando el nombre de la compañía, que esto sale de la tabla ya de customers, o sea, de clientes, mientras que el order ID sale de la tabla de pedidos, la fecha del pedido, y luego aquí utiliza una función de SQL que es el sum, que me permite hacer una suma de las diferentes líneas del pedido y multiplicando cada una de ellas, ¿vale?
o sea, multiplicando el precio por la cantidad, ¿se entiende? ¿Vale? Y eso pues saca una columna que le llama total, ¿vale? Por tanto, el pedido 10.692, ¿vale? Pertenece a este cliente y es de esta fecha y ha ido a la tabla de líneas, ha buscado todas las líneas, ha buscado el precio y la cantidad, los ha multiplicado y me ha sacado el total, ¿vale? Bien, para hacer todo esto, pues yo le he tenido que decir que esto viene de la tabla de orders, que ya hemos visto que es la tabla de pedidos. Pero le he tenido que decir también los nexos de unión que esta tabla tiene con otras tablas, como por ejemplo la tabla de detalles de pedido y que el nexo es el order ID, ¿vale? O sea, cuando el order ID de la tabla de pedidos sea igual al order ID de la tabla de detalles, pues me unes estos registros. Y para encontrar al cliente, pues lo mismo, he tenido que unir la tabla de customers diciéndole que me una a través del ID, del customer ID, que aparece tanto en la tabla de orders como en la tabla de clientes, ¿vale? Y además, para complicarlo un poquito más, pues le hemos añadido un where. El where en SQL es el que me permite hacer un filtro. Decirle, pues mira, yo quiero todo esto, pero solo del cliente 4. Ay, perdón, del empleado número 4. ¿Vale? Por tanto, todo este resultado viene del empleado 4. O sea, es decir, todos los pedidos que ha cursado el cliente 4. Y de todos ellos me saca el order ID, el cliente, con el nombre del cliente, la fecha y el total de ese pedido, ¿vale? Estoy sumando todas y cada una de sus líneas. Bien, esta última sentencia de SQL que tenemos aquí abajo, el group by, es necesaria puesto que estoy utilizando una función de suma, ¿vale? Cuando yo utilizo una función de suma, todas las otras columnas tienen que estar agrupadas. El order ID, el order date, el company name y el employee ID. Bueno, el employee ID no haría falta porque no lo estoy sacando, ¿vale? Pero en otro ejemplo que hice, lo utilicé y lo tuve que poner. Pero bueno, básicamente, y sin entrar, como decía, en detalle de cómo funcionaría esta sentencia SQL, este es el resultado de su ejecución. ¿Esto cómo se traslada al Power Apps? Es lo que vamos a ver ahora. Bien, lo primero que debemos hacer en Power Apps es la conexión con esa base de datos que veíamos en SQL. En este caso, hay que saber también que cuando accedemos desde Power Apps a SQL, tanto SQL Server como MySQL, necesitamos una licencia premium. Podéis crearos una cuenta de desarrollador y tener acceso a todas las opciones premium sin tener que pagar esa licencia. Con esa cuenta, la única limitación que tiene es que luego no podéis compartir esa aplicación, la hacéis para vosotros para hacer pruebas y demás. De alguna forma, lo que se os crea es un entorno de pruebas, ¿vale? En el que vosotros podéis experimentar con cualquier tipo de acceso, aunque sea premium, ¿vale? Fijaros que yo tengo este entorno, que es el mío propio, y luego tengo el de Yogi, que es el bueno, dijéramos, el oficial, y en el que ya pago las licencias y demás. Pero este entorno de aquí, ¿vale? Es el que yo me he creado para hacer pruebas y demás, ¿vale? Bien, entonces decía que lo primero es conseguir esa conexión con esa base de datos. Yo tengo que agregar desde aquí una conexión SQL, ¿vale? Podría utilizar esta que ya tengo aquí o agregar una nueva conexión, ¿vale? Si empezáis de cero tenéis que hacerlo así, agregar una nueva conexión. La base de datos puede estar en Azure, en nuestro caso la tenemos en un equipo local, por tanto vamos a utilizar una autenticación a un SQL Server. Eso ya dependerá cómo tengáis montado el servidor, si es con cuentas de usuario de SQL o con cuentas de Windows o el tipo de autenticación que tengáis, ¿vale? Yo en mi caso lo tengo con cuentas SQL, ¿vale? Entonces, ese servidor no está en la nube, ¿vale? Sino que se ha de conectar por una puerta de enlace. Cuando el servidor lo tenéis en vuestra empresa, en vuestra casa, está en un equipo local, ¿vale? Tenéis que conectar mediante una puerta de enlace. Cuando
conectamos a través de una puerta de enlace, además de los datos de acceso al servidor, aquí abajo os va a pedir cómo se llama esa puerta de enlace, ¿vale? ¿Cómo se crea esa puerta de enlace? Muy fácil. En Power Apps, si vais al apartado de Dataverse, en puertas de enlace, aquí podéis tener varias puertas de enlace a diferentes sitios, ¿vale? Pero podéis crear una nueva puerta de enlace y eso lo que os hace os traslada aquí para que os descarguéis el programa que tenéis que instalar en un servidor o en un equipo de vuestra red para que funcione como puerta de enlace. Cuando os bajáis este programa, lo único que os pide son vuestras credenciales de Microsoft 365 y por tanto ya se crea ese enlace, esa puerta de enlace en Microsoft 365. Ya aparecerá en esta lista, ¿vale? Con el nombre que le pongáis, ¿vale? O sea, cuando descargáis, os pedirá las credenciales, qué nombre le queréis poner, una contraseña para si se bloquea, etcétera, y ya está funcionando. ¿Se ha de instalar en el mismo servidor donde tenemos la base de datos? No, porque lo que interesa es que esté en la red. Lo que interesa es que el equipo que hace de puerta de enlace tenga acceso a la base de datos. Yo, por ejemplo, podría haber instalado la puerta de enlace en mi equipo, pero estar accediendo a un servidor dentro de mi red. La única cosa es que, claro, la puerta de enlace, el equipo que hace de puerta de enlace, siempre tiene que estar en marcha, si no, no funcionará la conexión, no funcionará la aplicación de Power Apps si la puerta de enlace no está funcionando. Por tanto, siempre es preferible montarla en un servidor, ¿sí? Y además, esta puerta de enlace, como solo se puede descargar para equipos Windows, yo me la puedo descargar en un equipo Windows que tenga acceso a una base de datos de MySQL que tengan un servidor Linux, ¿vale? No hay problema. Mientras este equipo que tiene la puerta de enlace tenga acceso a esa base de datos en un servidor Linux de mi red, ya me sirve. Esa misma puerta de enlace me sirve para acceder, ¿vale? Evidentemente, dentro de la configuración de acceso, ¿vale? Yo le diré cómo se llama el servidor o la IP local del servidor al que me tengo que conectar, cómo se llama la base de datos, en este caso, pues aquí sería el localhost, porque está en el mismo servidor donde está la puerta de enlace. Nombre de la base de datos, Norwin. El usuario, pues SA. Y la contraseña, pues lo que hayáis puesto, ¿vale? Y luego, ¿qué puerta de enlace? Pues mira, yo he creado una puerta de enlace que se llama Gateway Local, ¿vale? Entonces, conecto, me da todas las tablas, perdón, todas las tablas que hay en esa base de datos y yo elijo cuáles quiero. Una vez elijo las que quiero, ya me aparecen aquí, ¿vale? Así de fácil me conecto a un servidor local de SQL, ¿vale? Bien, aquí veréis que además de las tablas de SQL utilizamos una serie de collections, ahora veremos para qué sirven. Pero vamos a empezar por el principio, vamos a empezar cómo haríamos esa famosa select que hemos visto antes en Power Apps. Tengo aquí varios ejemplos. En este primero, creo que teníamos ya el ejemplo de cómo montar una galería con los mismos datos de la select. Os pongo aquí la select para que la recordemos. Esta select sacaba el order ID, el nombre de la compañía, la fecha y el total de los pedidos, ¿vale? Esto lo podemos ordenar por order ID. Vale, creo que está ordenado. Vale. Entonces, en Power Apps, nuestra galería podríamos hacer que sacara los datos de orders, ¿vale? En principio, la tabla de orders. Como la select que tenemos dice que sean del empleado número 4, aquí ya podría haberle puesto que el empleado sea el número 4 igual a 4, pero lo he hecho un poquito mejor y he dicho, bueno, ¿qué empleado es? Pues 1, 2, 3, el 4, el número 4, ¿vale? Y entonces me salen los pedidos que ha hecho este empleado. De cada pedido me sacará el nombre del cliente, me sacará la fecha y me sacará el total de multiplicar las cantidades por el precio. ¿Vale? Aquí me sale, el primero es el 10.250
de 8 de junio y con un total de 1813, ¿vale? 10.000. Bueno, aquí es porque no está ordenado. Dejadme que lo ordene. Order ID. Lo ejecutamos otra vez. $10.250, 1813. 10.250, 1813. El siguiente es 10.252 de 3.730. De 3.730. ¿Vale? Por tanto, ya con esta sentencia que hemos hecho aquí, hemos conseguido, simplemente diciéndole, mira, esta galería va a sacar todo lo que tengas en pedidos, ¿vale? Pero me sacas aquellos que el empleado sea lo que haya escogido aquí. En este caso he escogido el empleado número 4, igual que en la select, ¿vale? Pero me diréis, oye, pero esto es demasiado fácil. Aquí está sacando el nombre del cliente, está sacando un total, ¿cómo lo has hecho? Vale, pues muy fácil. Aquí el primer dato que sacamos, el order ID, ¿vale? Viene de la tabla de orders, por tanto no hay problema. Visitem.orderid, como hacemos siempre. Este dato no viene de la tabla de orders, sino que viene de la tabla de customers. En la tabla, en la select, perdón, si vemos la select, el company name es la C.company name y C en este caso es customers, que le hemos llamado C, ¿vale? Por tanto, esto viene de otra tabla. ¿Cómo lo hacemos en Power Apps? Pues en Power Apps simplemente le digo, mira, vas a hacer un lookup. Lookup ya sabéis que es la función para buscar un registro. Y me lo buscas en la tabla de customers. Pero la condición es que el customer ID, el ID del cliente, sea el System Customer ID, o sea, el ID de cliente que tengo en este registro de pedido, ¿vale? ¿Y qué es lo que quiero? Quiero el company name, eso es lo que me vas a mostrar. Así de fácil, ¿vale? O sea, en lugar de, a diferencia del SQL, donde tenemos que montar toda la historia en la select, dijéramos, en decir qué es lo que quiero, aquí lo que quiero es orders. Y se complica un poquito porque le estoy diciendo, y que sea del empleado 4 o del empleado que he escogido en esta selección. Pero luego los campos los voy determinando en función de mi necesidad. Esta fecha, como está dentro de la tabla de orders, ¿vale? Simplemente le digo order date. Es decir, this item, el ítem que tienes en esta línea, order date. Y aquí tienes la fecha, ¿vale? Vamos a complicarlo un poquito más. ¿Qué pasa con este total? A ver, este total al final es una suma. ¿Una suma de qué? Pues mira, yo tengo que coger order details. Recordad que order details es la tabla que tiene los detalles del pedido con una condición. Fijaos que hay un filter. Que el order ID de la tabla order details sea igual a este ítem order ID. ¿Vale? Por tanto, con este filtro consigo aquellos registros de order details que corresponden a este pedido. Y de todos estos pedidos, perdón, de todas estas líneas, cojo la quantity, que es la cantidad de artículos que me piden, y la unidad del precio. Lo multiplico, ¿vale? Y a todo esto, es como está dentro de sum, lo suma, ¿vale? Y me está haciendo lo mismo que me hacía en SQL, es decir, sacarme el total de los multiplicación de cantidades por precio de todas las líneas de este pedido, ¿vale? Muy bien, con esto ya lo tenemos conseguido, pero hay un problema. Y quizá el problema grave y con el que topamos siempre que trabajamos con Power Apps. Y es, iba a decir la maldita, pero sí, la delegación, ¿vale? La delegación es lo que hace que muchas veces tengamos que replantearnos qué vamos a hacer. Ya sabéis que cuando trabajamos en Power Apps y utilizamos funciones para que se apliquen o para determinar los datos que queremos de nuestro origen de datos, algunas veces
si esas funciones no se pueden aplicar en el servidor, ¿vale? Se dicen que no son delegables, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Se aplicarán solo a los registros que me entregará el servidor cada vez que me hace una entrega. ¿Cuántos registros me entrega en cada entrega al servidor? Pues depende de lo que tengamos configurado, ¿vale? Aquí tenemos un valor que es el límite de filas de datos que me entrega el servidor, ¿vale? Cuando accedo a un origen. Eso, si yo no estoy haciendo ningún filtro, no hay ningún problema, porque me entregará 500 y a medida que yo vaya descendiendo por la galería, me entregará 500 más, 500 más, 500 más, y no hay problema. Pero claro, si yo estoy haciendo un filtro y ese filtro no es delegable, me lo aplicará a los primeros 500 registros. Por tanto, eso no será fiable, ¿vale? Yo puedo cambiar esto y decir que son 2000, pero de ahí no puedo pasar. El máximo son 2000 registros. ¿Qué pasa entonces? Pasa que cuando hay una delegación tenemos que tener muy en cuenta cuántos registros tenemos en nuestras tablas y con cuántos vamos a trabajar en cada momento, ¿vale? Esto se podría arreglar de varias formas, ¿vale? Primero, hay que saber que si todo esto no nos sirve, siempre podemos recurrir al Power Automate. Con Power Automate podemos hacer una select, como hacíamos, y que nos devuelva un JSON con todo el resultado y tratarlo desde aquí. Pero bueno, no vayamos a complicarlo tanto. Vamos a ver en esta segunda pantalla, que sería una copia de la anterior, ¿vale? Cómo hacer para solucionar esto. Una manera sería decir, bueno, mira, en lugar de trabajar con todos los pedidos, ¿vale? Yo una vez seleccione el empleado, ¿vale? Una vez me cambie el empleado, yo puedo crearme una colección de orders y filtrar para que los pedidos sean solo los pedidos de ese empleado. Y luego trabajar en la galería de abajo solo con esos pedidos. Y lo mismo podría hacer con la tabla de pedidos, perdón, detalles de pedidos. Por tanto, ya estaría limitando, si yo por ejemplo tengo, no sé, 5000 registros, yo sé que si cojo y saco solo los de un empleado, pues me voy a quedar con 1000. Y por tanto, si establezco el límite en 2000, ya no voy a sobrepasarlo y me olvido de la delegación. Pero eso es peligroso. Es peligroso porque, claro, evidentemente las bases de datos tienden a crecer y por tanto llegará un momento en que esto nos fallará, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué solución he aplicado aquí para poder solucionar esto. Mirad, aparte de, ya he dejado lo de crear una collection de los pedidos cada vez que se selecciona un empleado, aquí esta galería no trabaja con la tabla de orders, ¿vale? Sino que, perdón, sí que trabaja con la tabla de orders, pero además el dato, a ver si lo consigo, sería este de aquí, perdón, esto es el screen 1, esta es la galería, vale. Bien, esta suma, que es la que en la otra galería de arriba nos está dando el problema, ¿vale? Aquí, si vamos a la galería, esta, tenemos el problema precisamente en esta suma, ¿vale? Pues si yo busco esta suma aquí, ¿vale? Fijaos que aquí no tengo problemas. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una colección. ¿Qué he hecho? Pues lo que hago es, al principio del programa, al principio de la aplicación, cuando se ejecuta la aplicación al principio, me cargo todas las líneas de pedidos en una colección, ¿vale? Al cargarme todas las líneas de pedido en una colección, yo puedo trabajar con la colección sin problemas de delegación, ¿vale? Por tanto, estoy haciendo lo mismo que hago en la anterior consulta, pero trabajando con una colección, ¿vale? Y este me quita el problema de la delegación. Vale, esto si yo ejecuto la regla onStar, porque aquí es donde ahora veréis cómo construyo yo esta colección, ¿vale? Si yo ahora vuelvo a la pantalla 1.1, ¿vale? Ejecutamos, buscamos al cuarto empleado
me carga todos los valores igual que en la otra pantalla, es decir, el 10.250 con 1.813, el 10.252 con 3.730, son los mismos datos, ¿vale? Pero aquí estoy seguro de que no voy a tener problemas de delegación porque me he traído todos los datos a una colección. Vale, ¿cómo muevo yo todos los datos de una tabla a una colección, de un origen de datos a una colección? De entrada he de decidir dónde lo pongo. Yo lo he puesto al iniciarse la aplicación, on start, ¿vale? Y es todo esto que veréis aquí, ¿vale? Toda esta instrucción, ¿vale? Sí, es un poco compleja, ¿vale? Pero atiende a lo siguiente. Yo no puedo crear una collection a partir de una tabla. Porque si yo le digo, mira, créame la tabla order details a partir de o sea, créame la collection call order details a partir de la tabla order details. Me va a coger solo los 100 primeros registros. Porque cuando no existe problema de delegación, Powerapps me entrega de 100 en 100. O sea, tampoco me los entrega todos de golpe. Por tanto, yo aquí solo voy a tener 100 registros, ¿vale? Por eso hemos tenido que montar todo este sistema y ahora os lo explico. Lo primero de todo es que, como estoy haciendo pruebas constantemente, quiero que cada vez que ejecuto este onStart, ¿vale? Esto luego se podrá quitar, quiero que se limpie lo que tenga en la colección, ¿vale? Bien, vamos a ver qué necesito para crear esta colección. Lo primero es quedarme con el primer registro del origen de datos. Para obtener el primer registro del origen de datos, utilizo una variable que le llamo firstRecord y utilizo la función first. First me devuelve el primer registro de mi tabla order details. Por tanto, yo tengo una variable que se llama firstRecord que tiene el primer registro. Hasta ahí fácil. Luego, creo otra variable que se llama lastRecord, que como su nombre indica, tiene el último registro de la tabla order details. Para ello utilizo también el first, lo mismo que antes, pero ordeno la tabla order details por order detail ID de forma descendiente. Por tanto, el más viejo, el de más numeración, estará el primero. Por tanto, al coger el first, me estoy quedando en realidad con el último registro. ¿Sí? Bien, ya tengo el primer registro y el último registro de mi tabla, ¿vale? Bien, ahora me interesa hacer iteraciones. Yo sé que antes os he dicho 100, no, son 500 los registros que me va a ir devolviendo porque yo no he cambiado para nada este valor de aquí, ¿vale? Es el valor de configuración de cuántas líneas me va a devolver, van a ser 500 cada vez, ¿vale? Por tanto, yo voy a trabajar con 500 líneas cada vez. O sea, cada vez que le diga tráeme datos, me va a traer 500. Entonces, lo que tengo que conseguir es que me haga tantas peticiones como líneas tenga registradas en mi tabla, ¿vale? Tantas divididas entre 500. O sea, si yo tengo 1000 líneas, yo tengo que hacer la consulta 2 veces, ¿sí? Vale. Por tanto, necesito una variable que tenga el número de iteraciones que yo voy a hacer en la base de datos. ¿Cuántas veces voy a tener que acceder a las bases de datos? Pues bien, las iteraciones que yo voy a hacer va a ser el resultado de... luego os explico el round up, ¿vale? Pero aquí en realidad lo que tengo que hacer es restarle al last record menos al last record, el ID del last record, le resto el ID del primer record, ¿vale? O sea, si mi primer registro es el 1 y el último registro es el 1001, la diferencia va a ser 1000. Dividido entre 500, ¿vale? Va a ser 2, ¿correcto? O sea, restando el último registro, el último ID de registro, menos el primer ID de registro, me va a dar el número de registros totales. Por tanto, si lo divido entre 500, me va a dar el número de iteraciones. Bien, le hago un round up porque evidentemente
esta resta dividido entre 500, pues sí, yo qué sé, si da 1324, evidentemente no me va a dar un número entero, sino me va a dar un número con decimales. Por lo tanto, me interesa redondearlo. Y me interesa siempre redondearlo para arriba. Es decir, si me salen 1002, yo tengo que hacerlo dos veces. Por tanto, el 1002, que serían dividido entre 500, serían 2, poco, ¿vale? Pues yo tengo que hacerlo tres veces, ¿vale? Por tanto, siempre redondeo hacia arriba, ¿vale? Y a eso le sumo 1. Vale. Entonces, aquí es donde ya empiezo a crear la colección. Perdón, no. Primero de todo, me creo una colección que va a ser iterations. Iterations va a ser una colección de una sola columna que tendrá los numeritos que van del 0 hasta el número total de iteraciones que tengo que hacer. Es decir, si este resultado de esta resta me da 4, yo quiero una colección que sea que tenga el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, 4 registros. Perdón, 5 registros. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Esto se consigue gracias a otra función que se llama sequence. Sequence, si yo ejecuto sequence entre paréntesis 5, me va a generar una tabla del 0 al 5. Aquí, si hago un sequence de iteraciones, del número de iteraciones, ¿vale? Me va a crear una tabla en este caso, del 0 a el número de iteraciones que haya. Me va a empezar por el 0 porque aquí le paso como parámetro el 0. Si no le pusiera el 0, me empezaría por el 1, ¿vale? Esto lo podéis ver aquí. En Collections hay una tabla, ¿vale? Que se llama Iterations. Iterations tiene, en este caso, 4 iteraciones, ¿vale? Pues porque habrá más de 2000 registros en la tabla que estamos consultando. Como hay más de 2000 registros, me va a hacer como mínimo 4 iteraciones, del 0 al 4, es decir, 5 iteraciones, ¿vale? Bien, ¿y por qué me interesa tenerlo esto en una tabla, en una collection? Muy fácil, porque el siguiente paso para poder hacer esas iteraciones es utilizar el comando for all. El for all me recorre una tabla. For all iterations, es decir, para cada iteración, es decir, me lo vas a hacer 5 veces, ¿vale? Para cada iteración, y aquí utilizamos el with. Explico también el with porque es una función también nueva. Hoy estamos viendo varias funciones. Sequence, ahora el with. El with me sirve para utilizar variables que funcionan solo dentro de la función, valga la redundancia. Variables que solo voy a utilizar dentro de esta función, dentro del for. Yo no puedo utilizar variables globales ni variables locales dentro de una función, pero a mí me interesa establecer unas variables aquí que funcionen dentro de esta función. Entonces, lo puedo hacer con un with, ¿vale? Y el with le voy a decir, mira, voy a tener una variable que se va a llamar pref threshold, ¿vale? El umbral del registro previo. Y vas a coger el valor que te encuentres en la tabla de iteraciones multiplicado por 500. El primer valor es 0, ¿vale? Por 500 va a ser 0. Muy bien. Y el next, ¿vale? Va a ser el primer valor que te encuentres más 1, ¿vale? Multiplicado por 500, es decir, 500. Es decir, que la primera vez que se ejecute para el primer registro de mi tabla de iteraciones, que es 0, los valores de pref threshold va a valer 0 y el de next va a valer 500, es decir, del 0 al 500. La segunda vez que se ejecute, esto ya va a valer 1, pues empezará por 500 y aquí será 2 por 500, 1000. Irá del 2 al 1000, ¿vale? ¿Lo veis, no? O sea, a medida que vamos haciendo iteraciones, estas variables que funcionan dentro de la función solo, ¿vale? Van a ir cambiando de valor y son útiles para utilizarlas más abajo, ¿vale? Entonces, aquí le estoy preguntando,
Déjame que esto lo haga un poquito más pequeño. Aquí, vale. Si el valor del ID del último registro es más grande que el valor que acabo de encontrar, ¿vale? O sea, si es superior, ¿vale? Entonces me metes dentro de la collection call order details, me filtras order details y buscas que el order detail ID sea más grande, ¿vale? Sea más grande que el pref threshold, ¿vale? Es decir, en este caso, en el primero, más grande que 0, ¿vale? Y que sea más pequeño que 500. Dicho de otra manera, aquí le estoy metiendo dentro de la collection todos aquellos registros que van del valor pref al valor next, ¿vale? Es decir, la primera vez del 0 al 500, la segunda vez del 500 al 1000, la siguiente del 1000 al 1500 y así hasta que se acabe la tabla de iteraciones, ¿vale? De esta forma consigo recorrerme tantas veces como sea necesaria la tabla de order details e irlo metiendo dentro de call order details, ¿vale? Bien, recordad que para que esto funcione hemos de utilizar caller. No utilicéis clear caller, porque si no cada vez la iríamos borrando. El clear caller, el clear en este caso, lo hago al principio. Luego es siempre caller para que vaya añadiendo líneas, ¿vale? De esta forma conseguimos que se nos cree una collection, vista collections, de call order details, con los diferentes números de pedido, con los productos que se piden, la cantidad y el precio unidad, ¿vale? Que demuestra los primeros registros, pero ya tenemos toda la tabla de order details. Bien, la conclusión de todo esto es que esta select que veis aquí arriba, dijéramos que es muy fácil de traducir a Power Apps. Es muy fácil de crear una galería para que me muestre lo mismo que hemos hecho con esta select, pero quizá la dificultad de todo esto radica no en cómo accedemos a los datos o las funciones que debemos utilizar para obtener esos datos, sino en aquellas funciones que no son delegables y que por tanto nos obligan a realizar cosas como la que hemos hecho al principio de la aplicación, es decir, bajarnos los datos de la tabla para que así el tema de la delegación no nos impida acceder a toda la información. En todo caso también habría que ver, en el caso que nos ocupa, la función que no era delegable era el sum, se podría ver si se puede hacer de otra manera para no tener que utilizar el sum y así poder utilizar funciones todas delegables y prescindir de todo eso que hemos hecho, pero tampoco lo que hemos hecho al principio ha de ser algo que nos preocupe, puesto que una vez tenemos el modelo hecho, lo podemos aplicar tantas veces como queramos en todas las aplicaciones que queramos. La única limitación que habría sobre el utilizar este método sería pues en bases de datos que tuvieran gran cantidad de registros. Cuando digo gran cantidad de registros me refiero pues a cientos de miles de registros que a lo mejor pues sería un problema cargarlos todos de entrada al iniciar la aplicación. Pero bueno, para ello se podrían realizar determinados filtros si sabemos, normalmente cuando tenemos cientos de miles de registros es porque estamos acumulando datos de varios años, de varios información, dijéramos, histórica, que seguramente podemos acotar en el inicio de la aplicación, ¿vale? Bien, espero que todas estas cosas que vamos viendo os sirvan, que podáis utilizar estas nuevas funciones que hemos visto, ¿vale? Y que os podáis ir traspasando pues aquellas aplicaciones que estabas utilizando hasta ahora a Power Apps, ¿vale? Con estos nuevos sistemas. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas.
Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.